producto después de ser adjudicado, presunta celebración indebida de contratos, presunto favorecimiento a una empresa oferente, presuntos sobrecostos por cerca de 38.000 millones y, no menos grave, un presunto peculado en favor a terceros. Durante el proceso se evidenció que la empresa oferente, que era la primera opción, no iba a poder cumplir con el precio que había ofrecido, pues estaba muy por debajo del precio del mercado. Esta empresa, consciente de esta realidad, decide retirarse del proceso. El contrato se adjudica al segundo oferente y, de acuerdo a la norma contractual, debía ser requerido para que explicara cómo justificaba su precio. Esto no se evidencia en el expediente contractual, razón por la cual podríamos estar frente a una presunta celebración indebida de contratos. Además, una vez celebrado el contrato, por medio de la interventoría, se acepta modificar las condiciones sobre las cuales se hizo el proceso contractual, hecho abiertamente ilegal que podría configurar una indebida celebración de contratos y favorecimiento a un tercero. Sin importar las irregularidades, los computadores futuros se distribuyeron y más de 9.000 de ellos fueron entregados como incentivo, lo que sería un presunto peculado en favor de terceros, una práctica sin sustento legal, porque nuestra Constitución prohíbe la donación por parte de entidades públicas a particulares. De acuerdo con la denuncia presentada por la Secretaría de Educación de nuestra administración a la Fiscalía, se evidenció que algunos computadores inicialmente contratados por 1.098.370 pesos se pagaron durante la ejecución del contrato por un valor de 1.497.056 pesos, un incremento del 36%. Es una lástima que un programa que podía impactar positivamente el proceso de educación de los niños y niñas de Medellín terminara aparentemente siendo uno de los casos de mayor corrupción. Hay tal falta de control que muchos de estos computadores están en venta en redes sociales como Facebook y Emprenderías de Medellín. Aportamos los elementos con incidencia penal, fiscal y disciplinaria en este caso. Segundo caso, presupuesto participativo, el bazar de la corrupción. Lo que ocurrió con el presupuesto participativo de nuestra ciudad es escandaloso. Entre las irregularidades y presuntos hechos de corrupción del programa presupuesto participativo, se logra identificar la suplantación de ciudadanos en las votaciones de presupuesto participativo. Es decir, durante la administración anterior se habrían utilizado datos personales sin autorización en las votaciones virtuales, presuntamente con el propósito de direccionar los recursos hacia proyectos y programas específicos. Aquí se puede ver cómo la Fiscalía, durante el ejercicio de la investigación, ha requerido pruebas sobre este hecho. Nosotros ya las entregamos. De hecho, hay testigos y denunciantes que afirman que aparecen como votantes del presupuesto participativo cuando ni siquiera votaron. Lo más grave, sin embargo, es que se evidenció un presunto carrusel de la contratación en el que se habrían direccionado los recursos del presupuesto participativo para favorecer por lo menos a 18 corporaciones. Esto está soportado en correos electrónicos y testigos a través de códigos internos que verificaban las corporaciones, que identificaban las corporaciones que se debían contratar. Estos códigos que ven en la pantalla, no corresponden a documentos oficiales. Serían presuntamente parte del diseño de una sofisticada red de corrupción a través de los cuales se notificaba internamente a quien debían dirigirse los contratos. Estos códigos se habrían creado en la administración 2020-2023, donde personas del nivel directivo daban instrucciones precisas para adjudicar contrataciones del presupuesto participativo a algunas corporaciones. Esto se hacía desde un correo de Gmail, no uno institucional. Aquí no mostramos los contratistas presuntamente favorecidos para no contaminar la investigación, pero pueden observarse los códigos internos que ellos mismos utilizaban. Los contratistas identificados en los códigos internos
habrían recibido solo en 2023 sumas superiores a los 25.000 millones de pesos, distribuidos en su gran mayoría a través de la Secretaría de Participación, el INDER y la Secretaría de Cultura. En el INDER, en el último trimestre del 2023, ejecutó 16.000 millones de pesos por presupuesto participativo en implementos deportivos. Los implementos no se han logrado encontrar en ninguna parte, tampoco los soportes ni la identificación de los mismos. Además de esto, existen elementos que hemos puesto en conocimiento de las autoridades, donde presuntamente entre la Secretaría de Participación y Plaza Mayor se efectuaron pagos para eventos que supuestamente no existieron. La pregunta se mantiene: si no se hicieron los eventos, ¿dónde está la plata? Además de todo lo anterior, se hallaron evidencias de la presunta desviación de fondos del presupuesto participativo, recursos públicos, para la financiación de campañas políticas a la alcaldía de Medellín. Este correo fue recibido en la línea ética de Plaza Mayor, donde una corporación manifiesta que no le han realizado un pago por un servicio prestado en el contexto de este caso del PP, porque quien debía realizar el pago supuestamente tuvo que entregar un porcentaje para una campaña política a la alcaldía de Medellín. Este grave hecho ya está en conocimiento de la Fiscalía. Para el grueso de este caso, desde nuestra administración, interpusimos denuncia penal por los presuntos delitos de peculado y celebración indebida de contrato ante la Fiscalía. Aportamos elementos documentales y pruebas testimoniales con incidencia penal, fiscal y disciplinaria para el caso. Adjunto la información de este caso que fue remitida con incidencia penal y fiscal y disciplinaria. Tercer caso, Clínica de la 80, menos 50%. El negocio mal hecho de la Clínica de la 80 le dejó pérdidas millonarias a Medellín. ¿Cómo se hizo? La alcaldía de Medellín firmó un contrato de comodato con la Clínica Saludcop de la 80 en marzo del 2020. El primero de muchos hallazgos en este caso es que la Clínica Saludcop estaba inhabilitada para contratar con el Estado por un antecedente fiscal reportado ante la Contraloría. Una vez firmado este comodato, que en principio ni siquiera se podía firmar, la alcaldía realizó adecuaciones en la infraestructura física de la clínica por un valor cercano a los 24.000 millones de pesos. Luego Saludcop solicitó la devolución de la clínica, es decir, acabar el comodato. En ese punto, en vez de cobrarle las adecuaciones a Saludcop, quien era dueño del espacio físico, la alcaldía de Medellín, de manera irresponsable, firmó un contrato con un privado para venderle las mejoras, que habían valido 24.000 millones de pesos, y las vendió en 12.000 millones de pesos, valor inferior en un 50% de los recursos públicos invertidos. Esto sin estudios técnicos ni avalúo que sustentaran esa suma, y con el agravante de que los pagos serían a 36 cuotas sin intereses moratorios. La decisión de vender las adecuaciones se debía llevar al Comité de Conciliación de la Alcaldía para su aprobación. Este comité, que presidía la Secretaría General, no lo aprobó, como se ve en la imagen extraída del acta número 11 del 11 de mayo del 2022, firmada por la Secretaría General como presidenta del comité. Además, podemos ver el correo donde la secretaria no emite voto aprobatorio y en su lugar hace recomendaciones de revisión del caso. Al otro día, el 12 de mayo del 2022, se van para una notaría la Secretaría General, la de Salud y la de Suministros. Allí en aquella notaría suscriben y autentican el contrato de venta por cerca de 12.000 millones de pesos, donde mienten al afirmar que el Comité de Conciliación había aprobado la decisión de suscribir dicho contrato, como se observa en el documento notarial. ¿Cómo es posible que un día después de no haberse aprobado esta decisión en el comité que la Secretaría General presidía, ella misma se haya ido para una notaría a certificar lo contrario? La Secretaría General, junto a la Secretaría de Salud y Suministros, incurrieron así
en una presunta falsedad en documento de venta ante notaría. Nuestra administración ha realizado denuncias por este caso ante la Contraloría, la Personería y ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de peculado, suscripción de contrato estatal sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público desde el 12 de febrero de este año. Aportamos los elementos probatorios con incidencia penal, disciplinaria y fiscal. Cuarto caso, lo hemos llamado La Funeraria y Buen Comienzo. Entre las muchas irregularidades y presuntos hechos de corrupción del programa Buen Comienzo, donde hoy hay imputaciones por sobrecostos, se logran identificar unos adicionales de suma gravedad. En noviembre del 2023 adquirieron un predio donde operaba una funeraria en el barrio Juan del Corral por valor de 5.182 millones de pesos. El predio no es apto para la construcción y funcionamiento del jardín infantil, toda vez que no cumple con el área mínima exigida por la norma. En el contrato se estableció la destinación específica, como se muestra en la escritura pública, para la construcción de un parque educativo infantil, ignorando que no es posible por destinación del plan parcial de la zona. Además, se requieren 7.315 millones adicionales para su puesta en funcionamiento. No les bastó con presuntamente malversar los recursos de los paquetes de alimentación de los niños más vulnerables, sino que además presuntamente violaron la normatividad asociada a la adquisición de predios con recursos que deberían invertirse en uno de los programas que habían sido intocables en nuestra ciudad. En este caso, como administración, presentamos la denuncia ante la Personería, la Contraloría, y estamos recaudando más elementos para aportar a los entes de control. Son los folios del caso. 5. Caso 5. Ojo con este. El turbio negocio del lote Aguas Vivas. Más que escandaloso. Entre Las Palmas y El Poblado está el lote de Aguas Vivas, el cual tiene un área de 146.000 metros cuadrados. Un lote al parecer mágico, que pasó de valer 2.711 millones de pesos a valer 48.234 millones de pesos. Se valorizó en un 1.700%. Les cuento lo que hemos descubierto. En 2019, al final de nuestra primera administración y después de un riguroso proceso ante el Departamento Administrativo de Planeación, se aprobó lo requerido para que la administración recibiera a través de una escritura pública el lote de Aguas Vivas. Este entró a ser parte del Banco de Tierras de la Alcaldía, que sirve, entre otras, para compensar obligaciones urbanísticas. Este trámite tenía la anotación de que la entrega sería irrevocable, como consta en la escritura, es decir, el lote pasó a ser propiedad de la Alcaldía por un valor catastral de 2.711 millones de pesos. Hasta ahí todo iba normal. En el año 2020, ya con la nueva administración, empiezan las presuntas irregularidades. El secretario de Gestión y Control Territorial en septiembre de ese año ordena realizar un avalúo del lote. Esto no tendría por qué ocurrir en un predio que ya es propiedad de la alcaldía. ¿Con qué objetivo se hizo esto? ¿Para qué lo hicieron? El resultado de ese avalúo materializado en documentos oficiales en abril del 2021 dice que el lote de repente cuesta 48.234 millones de pesos, es decir, 45.523 millones más que el valor catastral por el cual lo recibimos nosotros en el 2019. Cabe preguntarnos, ¿a quién beneficia esto? Coincidencialmente, 3 meses después de materializado el avalúo, que era un documento interno de la alcaldía, el particular que había entregado el lote solicita el reconocimiento y pago de esos 48.000 millones de pesos sin ningún sustento legal. El particular hace la solicitud de una audiencia de conciliación para este fin a través de la Procuraduría, como evidencia este documento. El paso a seguir, después de esa solicitud, es que un abogado de carrera de la alcaldía emita un concepto
de esa solicitud para llevarlo al comité de conciliación. El concepto que da el abogado de carrera del distrito de Medellín es negativo. Sin embargo, en noviembre del 2021, el comité de conciliación, compuesto por la secretaria general, la subsecretaria de Defensa y Patrimonio de lo Público, la secretaria de Gestión Humana, la subsecretaria de Selección y la subsecretaria legal de Movilidad, ignora el concepto del abogado de carrera y decide aprobarle el pago al particular de 40.509 millones de pesos. Esto con base en el avalúo que ordenó la misma administración. Este acuerdo por 40.509 millones de pesos fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, calificándolo como ilegal. Paradójicamente, la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público apela a la decisión del tribunal en contra de los intereses del distrito. Subsecretaría de Protección o Desprotección de lo Público más bien. Después de esa extraña apelación, el Consejo de Estado confirma la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, protegiendo los intereses de la alcaldía y ratificando la ilegalidad del acuerdo. Y como si fuera poco, para completar este oscuro entramado, el 26 de octubre del 2022 y luego de no poder materializar el pago ilegal de los 40.509 millones de pesos, el subsecretario de Ejecución Contractual, por medio de una resolución, le devuelve el lote al particular ya valorizado en un 1.700%. Dicho funcionario, días después, es nombrado secretario general del distrito. El resultado de esta historia es que un particular fue presuntamente favorecido con una valorización que hizo la misma alcaldía, al pasar de 2.711 millones de pesos de lote a 48.234 millones de pesos. Y un último dato, el privado al que se le devuelve el lote en estas condiciones es el contratista al que también le adjudicaron las obras de la Biblioteca España. La actual administración ha suministrado pruebas documentales y testimoniales ante la Contraloría, Procuraduría y ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los presuntos delitos de prevaricato, interés indebido en contrato y peculado. Adjunto la información. Solo esto es de ese caso. Seguimos. Otro caso aberrante. De jardines a rastrojos. Por politiquería y presunta corrupción, pasamos de ser la ciudad de las flores y los jardines a tener una Medellín abandonada y descuidada. Se le quitaron los contratos al Jardín Botánico, una entidad sin ánimo de lucro que había hecho bien la tarea por años para entregarlo a operadores sin la idoneidad y experiencia requerida. El resultado simplemente se veía en las calles de Medellín. Existen graves hallazgos en la celebración del contrato de mantenimiento de zonas verdes del distrito por un valor de 5.250 millones de pesos solo en el 2020, que se adjudicó a través de invitación privada a un contratista sin experiencia ni idoneidad, incurriendo presuntamente en contratos sin cumplimiento de requisitos. Este es uno de los casos que ya tiene imputación en la Fiscalía General de la Nación. Ya nos constituimos como víctimas en este proceso y aportaremos elementos a la investigación. Igualmente, reclamaremos el daño patrimonial causado a la administración municipal. Este es el caso. Siguiente caso. Presunta contratación ilegal de software. La Alcaldía de Suministro y Servicios contrató a dedo un software para la formación en inglés de estudiantes de la institución educativa de Medellín, presuntamente violando las leyes de contratación pública. Se justificó el contrato de manera directa por un proveedor exclusivo, asegurando que era el único que podía proveer este servicio. Como asevera la Contraloría en el documento en pantalla, existen más oferentes en el mercado que prestan el mismo servicio, es decir, habrían evadido la ley 80 de contratación. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta otros oferentes? ¿Quién salió beneficiado? Este es uno de los muchos casos encontrados en la Secretaría de Suministros y Servicios.
El hecho ya se encuentra en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Estamos en el proceso de constituirnos como víctimas para aportar mayores elementos y adicionalmente estamos recaudando pruebas para presentar este hallazgo ante la Procuraduría y la Contraloría. Recursos públicos chatarrizados. En este caso se adjudicó un contrato de venta de chatarra, es decir, vehículos inmovilizados sin reclamar por un costo sustancialmente menor al valor comercial de dicha chatarra. Una montaña de más de 50.000 vehículos acumulados en los patios de la Secretaría de Movilidad por chatarrizar es el producto de un despropósito contractual, en donde se adjudicó un contrato por 2.038 millones de pesos a una empresa cuando en realidad se debió haber vendido por 33.280 millones de pesos de acuerdo con precios del mercado. Es decir, se pretendía vender el kilo de chatarra en 98 pesos cuando se tendría que haber establecido el precio de 1.600 pesos, que es el precio de referencia del mercado. Tal irregularidad hizo que la Contraloría interviniera el proceso contractual, razón por la cual la administración anterior suspendió el inicio del contrato, es decir, este no se ejecutó. En este momento hay una demanda del contratista contra el distrito pretendiendo el pago de 35.000 millones de pesos. A raíz de esto tenemos entonces dos problemas sin solucionar. El primero, la chatarra sigue invadiendo los patios. Y el segundo es que estamos demandados por 35.000 millones de pesos como distrito. ¿Quién responde? ¿A quién beneficiaba vender la chatarra a un precio irrisorio? En este caso estamos en proceso de constituirnos como víctima y aportamos pruebas a la Contraloría, Fiscalía y Personería. Esta es la información del caso. Siguiente caso. Cerca de 22.000 millones de pesos se ahogaron en el Parque de las Aguas. Con recursos públicos del área metropolitana, a través de Metroparques, se firmaron contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas cercanos a los 22.000 millones de pesos. Allí se evidencia un presunto carrusel de contratistas sin experiencia ni idoneidad. Se encontraron hallazgos tan graves como la contratación de empresas del sector textil para el mantenimiento del Parque de las Aguas, la ejecución de obras por fuera del objeto del contrato, deficiencia en los materiales y presuntos direccionamientos de la contratación con sobrecostos, entre otros. Igualmente hemos colaborado con la Fiscalía para determinar la posible utilización de los documentos falsos para certificar una experiencia inexistente. En el presente caso se configuran presuntamente los delitos de asociación para la comisión de delito contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación y uso de documento falso. Este caso ya tiene imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Aportamos elementos nuevos y nos constituimos como víctimas. Y hemos puesto estos elementos en conocimiento de la Personería de Medellín. $501 hallazgos. Reitero, este es solo el principio y esto es solo una parte. Mi responsabilidad legal como alcalde es reportar lo que hemos encontrado y hacer un corte de cuentas al día de hoy. Como ya lo hemos hecho, seguiremos adelante gobernando, resolviendo el desastre que encontramos y al mismo tiempo trabajando para llevar a Medellín a un siguiente nivel. Estamos recuperando el sistema educativo, el espacio público, la seguridad, la relación con diferentes actores de la sociedad y lo más importante, la confianza. Queremos ser muy responsables con algo y es calcular el daño al distrito. No nos corresponde a nosotros cuantificarlo. En todos estos casos estamos contribuyendo, constituyéndonos, en todos estos casos estamos constituyéndonos como parte y como víctimas, lo que nos permitirá seguir
aportando elementos probatorios y reclamar el daño causado a nuestro patrimonio público. Queremos dejar un precedente. Esto nunca puede volver a pasar. Los recursos públicos son sagrados. Agradezco nuevamente a las veedurías ciudadanas, a los medios de comunicación, a los funcionarios que aguantaron, a los concejales, a los diputados y a los congresistas que se atrevieron a denunciar porque fueron muy pocos, y a los testigos claves, aquellos que valerosamente denunciaron en sus redes sociales, y a la ciudadanía activa que protegió a Medellín. Gracias a todos. Y una invitación final, que es bien importante. Si alguien conoce de alguna irregularidad cometida, denuncie. No se quede callado frente a estos temas de presunta corrupción. Así hemos obtenido muchos de los testimonios y testigos. Si tienen pruebas, entréguenlas. A mucha gente que ha sido contratista de toda la vida, al parecer la obligaron a dar comisiones. A muchos funcionarios, presuntamente, los presionaron para actuar de manera irregular. Mi llamado y mi invitación es a que cuenten todo lo que saben. Lo que hoy presentamos nos compete a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a todos.